Es un placer conversar en esta entrevista especial con la doctora Mariela Castro, directora nacional o directora del CNC, y además diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida a Santi Espíritu, Mariela Castro. Muchas gracias. La radio siempre tiene la magia de poder acercarse a muchas personas, y yo siempre digo que en esta era, donde todo está tan interconectado, pues llegamos a muchas más personas, más de las que nosotros mismos sospechamos. Y eso mismo sucede en un día como hoy, que se está celebrando el Día Internacional de la Familia, y que coincide que Santi Espíritu es la sede de la 16ª jornada contra la homofobia y la transfobia. ¿Por qué Santi Espíritus? Bueno, Santi Espíritus lleva muchos años realmente con resultados, con un trabajo sostenido desde los mismos inicios de creado el Centro Nacional de Educación Sexual, las comisiones provinciales y municipales de educación sexual, que fue una iniciativa que tuvo la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, para poder desarrollar a lo largo de todo el país el Programa Nacional de Educación Sexual. Un documento elaborado por el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, creado por la FMC en 1972, un grupo multidisciplinario intersectorial para diseñar ese documento de política en el campo de la educación de la sexualidad. Un documento que además tenía sus indicadores que monitoreábamos a través de las mismas comisiones. Entonces, durante años se dieron capacitaciones, cursos de superación profesional, eventos científicos, venían profesionales de alto nivel de otros países y se convocaban a todas las provincias a estas comisiones para formar, para actualizarnos, para desarrollar proyectos. Y de aquí siempre, Santi Espíritu siempre mantuvo incluso hasta el mismo equipo de gente, y lo mantiene todavía. Tiene una estabilidad con Rafael y Noemí sobre todo, que incluso cuando ya después quitan las comisiones, entonces nosotros empezamos a apoyarnos en las cátedras de sexología y educación de la sexualidad de las universidades médicas. Y entonces ellos han estado llevando esa tarea, que también ha tenido tareas de investigación, de docencia, y de alguna manera nos hemos mantenido. O sea que habíamos estimulado otras provincias, a unas para un poco tirar hacia adelante, estimular las otras para reconocer lo que habían hecho, pero en el caso de Santi Espíritu realmente lo merece por una trayectoria sostenida que han tenido. Y entonces ahora estamos incluso retomando algunas ideas nuevas que estamos desarrollando, como por ejemplo la descentralización de los servicios de las personas trans, para que en cada provincia se cree un equipo de medicina de género que atienda todos los atravesamientos que en salud tienen los estereotipos de género, que afectan no solo a las mujeres, como algunas veces la gente lo ve, también a los hombres, que afecta a las personas que su identidad de género o su orientación sexual no están acorde a las visiones impuestas, hegemónicas, durante siglos. Ahora, muchas personas pueden suponer que a esta altura del juego, o sea, ya está refrendado en la Constitución como un derecho, el libre ejercicio de tu sexualidad, sea cual sea. Se aprueba un código de las familias cubanas por una amplia mayoría de la población, y mucha gente diría, bueno, ahora celebrar una jornada contra la homofobia y la transfobia y toda la fobia, si ya todo eso es legal y está en orden. ¿Es así? Bueno, fíjate, entonces mira cuántas cosas tendríamos que pensar en ese sentido. El Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres. Es necesario, con todas las conquistas que ya tenemos las mujeres, en un proceso revolucionario en que hemos participado hombres y mujeres, no solo las mujeres, donde hay una voluntad política desarrollada desde el mismo inicio de la revolución, donde el mismo Fidel Castro fue el que tuvo la iniciativa de que se organizaran todas las organizaciones y agrupaciones que había de feministas, de mujeres, de movimientos de mujeres, en una sola para el apoyo a la revolución. Y el apoyo a la revolución, que estaba además apoyando todas esas reivindicaciones
y luchas históricas de las mujeres en nuestro país. Mira la relación dialéctica que hay. Bueno, pues tenemos un programa que además fue firmado por una resolución presidencial y es una política que se está monitoreando con sus indicadores, que hay un encuentro cada 2 años, cada 6 meses para evaluar por dónde van todas las tareas que se están desarrollando en un mandato que se le ha dado a varias instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Prácticamente en todas las instituciones. Entonces, fíjate que tú dices, las mujeres somos mayoría en la Asamblea Nacional, somos un 55 y pico %, seguimos siendo el segundo país a nivel mundial de más mujeres parlamentarias. Las mujeres están ampliamente presentes en niveles de decisión e incluso en sectores como la ciencia y la técnica. Fíjate que los estudios para las vacunas, y especialmente la vacuna de la COVID, la mayoría son mujeres. Pero además de graduados universitarios, la mayoría son mujeres. O sea, hay un montón de indicadores interesantísimos que dicen que la revolución ha logrado cambios significativos, pero quedan elementos simbólicos por transformar. Hay homofobia en Cuba. En el mundo y en Cuba particularmente, aún después de los logros del proceso revolucionario, todavía hay misoginia, hay homofobia, todavía hay conductas machistas, como se le dice popularmente, que son las conductas en las que se reproducen esos mandatos patriarcales de cómo ser el hombre, cómo ser la mujer, y donde además quedan excluidos las personas gay, las personas lesbianas, las personas trans. Entonces es complejo porque eso te dice que todavía en toda la población hay que seguir aportando conocimiento científico, argumentos, testimonios, para que las personas sean sensibles al dolor ajeno, a las cosas que lastiman todavía por prejuicio a un grupo importante de personas. Entonces, esos hay que seguirlo trabajando. Mira que el trabajo comunicacional con vistas a la consulta popular del Código de las Familias fue bueno, fue muy bueno. No tuvimos tan buen trabajo comunicacional para la Constitución, pero para el Código sacamos aprendizaje y se hizo un trabajo educativo en los medios que realmente ayudó a entender, y sobre todo los testimonios, porque el componente emocional es muy importante escucharlo y elaborarlo, no solamente lo racional. Y todo eso se trabajó en la estrategia comunicacional del Código de la Familia, pero no para ahí, hay que seguirlo trabajando, porque hubo un 33% de la población que votó en contra. Exacto. Hubo otros que votaron a favor, en apoyo a la revolución, pero que no están convencidos de todos los elementos que se defendían y todos los derechos que se estaban protegiendo dentro del Código de la Familia. Entonces, nuestra población necesita más espacio de información y diálogo. Eso lo escuché hoy dialogando con, estaba usted presente, con muchos de los actores de esta lucha aquí en Santo Espíritu, que por años también han estado luchando, los jóvenes que hoy están luchando, y se ha hablado mucho de la necesidad de ir más allá, es decir, ya tenemos ley, ya tenemos código, ya tenemos constitución que deja todas las cosas claras, pero ahora viene otra etapa, quizás tan difícil como esa, que es llegar a todos los sectores. Exactamente, porque mira, la ley por sí sola, la letra de la ley no transforma las conciencias por sí sola. Tiene que apoyarse en un sistema de acciones más amplio y más complejo, que vaya profundizando en cada una de las inquietudes que emergen de la lectura del texto, tanto constitucional como del Código de la Familia, como de otras leyes que también incluyen estos derechos constitucionales. Entonces, siempre se ha dicho, la ley sola no, pero es fundamental. La ley sola no te cambia la cultura, pero es fundamental. Ya es una señal indispensable que está tratando desde la voluntad política del Estado de instituir valores fundamentales que están consagrados en la Constitución y el Código de las Familias. Entonces, esto es muy importante, tener conciencia de ello. Lo cual quiere decir que ahora se termina una etapa, pero empieza otra en la que se deben desarrollar mejor las estrategias de educar, de formar, de comunicar sobre estas temáticas, sobre todo en los sectores clave de la sociedad, como educación, salud,
en la comunicación, en el trabajo social, en la cultura ampliamente concebida, no solamente de los elementos artísticos que también transmiten la cultura mucha información. Es muy abarcadora. Exactamente. Es muy abarcadora. Formar a los profesionales que van a dar servicios públicos indispensables. Todo el mundo tiene que saber que no puede violar la Constitución, que no puede violar las leyes. Ahora, a veces las personas las violan de manera inconsciente y no tienen incluso idea de el problema en el que se están metiendo, porque los pueden denunciar y peor aún, no son conscientes del daño que le hacen a la persona que maltratan por desconocer los derechos que ya la sociedad ha establecido que deben ser respetados. Mariela, qué lindo un país donde hoy se inundan las redes y cuando se habla de que es el Día Internacional de la Familia, uno puede decir de todas las familias, de todos los tipos de familia, ¿no? Hoy a mí me dio mucha satisfacción temprano en la mañana abrir redes y lo que veía era todos los tipos de familia. Yo decía, bueno, hay luz, pero esto no ha sido una luz fácil. Encender ese candil y que se convierta entonces ya ahora, no sé si es en una lámpara LED o en un reflector enorme, ha costado a mucha gente. ¿Cómo ve la familia cubana con esta diversidad de hoy? Mira, yo siento que en los últimos años la sociedad cubana ha cambiado mucho y por muchos factores que han estado, además eso ha sido inducido, eso no ha sido espontáneo. Es decir, nosotros cuando empezamos a organizar las actividades en contra de la homofobia y la transfobia hace 16 años, lo hicimos a plena conciencia de que incluso redactado así en nuestras notas conceptuales, nuestros mensajes comunicacionales, el objetivo principal de estas campañas, los objetivos específicos desglosados en acciones concretas, siempre nos proponíamos eso, sensibilizar a toda la sociedad cubana, formar profesionales, comunicar reflexiones a la población con elementos de análisis que les permitieran darse cuenta que este era un tema del que teníamos que hablar, porque de lo que se habla es como que si no existiera, no se ve. Entonces lo que queríamos era poner sobre la mesa, en el diálogo de todas las personas, hablar sobre las realidades que todo el mundo sabe que existían y que no estaban bien atendidas. Bueno, unos consideraban que sí, desde sus prejuicios, pero ya desde hace tiempo. O por lo menos como están ahí. Había gente que decía, sí, yo reconozco sus derechos, pero ellos por allá y yo por acá. Así está así recogido en testimonio. Y entonces, realmente con este trabajo vimos que poco a poco se hablaba más. En la medida en que la prensa cubana se fue involucrando en la divulgación de estas actividades y que además dábamos cursos a la prensa cubana para que se conocieran estos temas, participamos como profesores también en el Instituto José Martí y ya después el mismo instituto empezó a desarrollar cursos de este tipo, investigaciones cada vez más, publicaciones, y entonces la nota conceptual ayudaba a la prensa cubana a orientarse en el marco conceptual de lo que nosotros estábamos hablando, pero además a buscar dentro de las líneas de mensaje, les ofrecíamos bibliografía, testimonios de personas que podían ayudar para que se escuchara su situación, sus malestares, sus sufrimientos, sus contradicciones. Y todo eso ayudó mucho, porque yo me acuerdo cada jornada que hacíamos en distintas provincias, que se nos acercaban padres, madres, que me decían que agradecían mucho este trabajo porque habían visto lo injusto que habían sido con sus hijos y que ahora se sentían como más orientados. Ahora encontraban referentes sobre qué cosa era lo que tenían que hacer. Hubo reparación de daño, sobre todo en el ámbito familiar, y fuimos testigos de todo eso. Y eso era la retroalimentación más importante que nosotros recibíamos, con lo que nos decía la población, personas que fueron muy duras con sus hijos y que ya entendían y hasta sentían que ya con su cambio de conducta ayudaban. No solo ser tolerantes, sino aceptar. Aceptar, respetar es sobre todo respetar. Porque tú dices, bueno, yo lo acepto, pero el respeto ya es otra condición, es como un aprendizaje, que puede que a mí no me gusta, pero yo respeto que tu hijo, que tu vecino, que quien sea, tiene una orientación sexual diferente a la tuya.
no se siente cómodo con la identidad de género que al nacer le asignaron, porque eso es una cosa loca y absurda de la que hay que seguir discutiendo y hablando. Es que no ponemos en discusión que la identidad de género está asociada con la morfología de los genitales. En un momento de la historia donde las ciencias naturales dominaban y daban argumentos al poder, al ejercicio de poder del Estado y de la clase dominante explotadora, ellos planteaban desde las ciencias naturales cualquier argumento que facilitara la opresión a los pobres. Incluso hay una cita de Engels que me encanta, donde él decía que la burguesía se la pasaba usando las ciencias naturales para estigmatizar que los pobres eran los que portaban las enfermedades. Sí. Los pobres son los enfermos y portan todas las epidemias, no las condiciones de vida de los pobres. Bueno, eso es solo un ejemplo de lo que había descrito ya el pensamiento social humanista avanzado con relación a cómo usaban las ciencias naturales y la medicina también, y la jurisprudencia lo usaban también para penalizar entonces lo que se salía de la norma. Entonces establecieron en un momento determinado que si los genitales eran de esta manera, era hombre y tenía que identificarse con los arquetipos de género que la sociedad establecía por norma. Una buena mujer se tiene que comportar de esta manera, un buen hombre de esta manera, y todo respondía al juego de poder, al diseño de las piezas del ajedrez. Y entonces es así, si nosotros no buscamos en la historia cómo se fueron imponiendo todas estas ideas, no nos damos cuenta de lo importante que es cambiarlas y cómo llegó a nuestro continente a través de los sistemas coloniales. Todos los países que ahora se consideran en vías de desarrollo no son países pobres, sino empobrecidos por aquellos colonialistas que se enriquecieron a costa de esos sistemas. Fuimos víctimas de esa colonización durante siglos. Pero quedan los elementos simbólicos que no hemos logrado transformar, desde el odio a las mujeres para subordinarlas, desde el odio al que no fuese el blanco hegemónico, tiene todo indio, negro, todo eso discriminado. Fíjate que existe un programa nacional también de lucha contra el racismo, porque no ha sido suficiente todo el trabajo que ha hecho la revolución para transformar esa cultura racista que queda todavía en sutilezas, pero tenemos que resolverla, y también en cambios que tenemos que hacer en las comunidades donde todavía hay una herencia colonial, porque aquellas personas negras, mulatas, generalmente fueron hijos de esclavos y no tenían herencia, no tenían una casa, no tenían un montón de cosas. Entonces fíjate que nos ponemos a mirar que todavía hay que hacer cambios mucho más profundos en las comunidades para darle mejores oportunidades a los que antes, incluso con la revolución, lo han tenido, pero le faltan otros elementos. Ahora, CNC ha sido, digamos que la organización, la institución líder en el país, que además yo creo que fue un sueño de tu mamá, de Vilma Espín. Mi mamá empezó eso. Y es justo que en estos momentos de que muchos cantemos victoria, se reconozca su rol en la historia, precisamente de identificar las discriminaciones, de luchar contra esas discriminaciones. Pero CNC ha sido y sigue siendo el líder en todo este movimiento, no solamente contra la homofobia, la transfobia, otras fobias que hay, la bifobia, todo esto, sino que líder en llevar estos temas a la mesa, o sea, en ponerlo en la mesa a la hora de la comida, quizás, que no es muy agradable, pero a veces ha llegado hasta ahí, o en la sala de las casas de los cubanos. El rol de CNC, a partir de todas estas victorias, ¿sigue siendo el mismo? Sí. ¿Por qué? Porque, por lo que te estoy diciendo, la transformación de todos estos elementos simbólicos. El colonialismo sostuvo siempre una guerra cognitiva, una guerra cultural, para imponer sus patrones, unos patrones que sirvieran al opresor, en todos los sentidos, pero no lo vemos. Generalmente vemos al opresor solo en la lucha de clase, en las relaciones de poder entre las clases sociales, que es básico, porque eso atraviesa todas las demás opresiones. Como un hilo dorado, ¿ok? Eso atraviesa todas las demás opresiones. Pero después no somos conscientes, cuando hemos ido avanzando en esa contradicción con el proceso revolucionario, de que se nos van quedando otras lecturas también de las relaciones de opresión.
no nos daban, por ejemplo, luchábamos contra el racismo, a favor de el avance de las mujeres, pero no nos dábamos cuenta, o la sociedad cubana no percibía que también era una forma de reproducir esas relaciones de poder y de opresión cuando se excluía y discriminaba a las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero. Ahora, hay quienes hacen lecturas a veces muy simples, como que dicen, bueno, pero es que ahora, es lo que yo les decía hoy a ustedes en el panel, es que ahora quieren que todas las mujeres manden, ¿qué va a pasar ahora? Entonces hacen unos chistes que, bueno, es la resistencia al cambio, es el susto que les dan los cambios. No es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que si tú tienes capacidad, no te pongan un techo de vidrio, no te pongan limitaciones porque eres mujer, no te descalifiquen porque eres mujer o porque eres negra o porque eres trans o porque eres lesbiano o porque eres gay. Que no te descalifiquen, que no te quiten tus oportunidades, porque cada persona de manera individual tiene algo, un don, tiene dones, potencialidades, posibilidades. Y si tú y la revolución que ha hecho, que es lo que quería Fidel y lo decía todo el tiempo, abrir ese abanico de posibilidades para todas las personas por igual y que cada cual se desarrollara entre lo que trae y lo que la sociedad le está dando como oportunidad. Entonces, no puede ser que entonces esa oportunidad solamente la tengan algunas personas respecto a otras. ¿Cuántas personas gay y lesbianas no han sido infelices porque no podían legalizar su convivencia familiar como pareja? Y después todos los problemas que tuvieron, porque entonces después eran maltratados por la familia, uno de los dos fallecía, entonces venía la familia de ese fallecido a quitarle el espacio donde habían vivido juntos toda la vida. O sea, transgresiones muy injustas se dieron y por eso todo esto se demostró y fue necesario llevar la protección de estos derechos a ley, incluso no solo a nivel de ley, sino a nivel de constitución. Por eso digo, CNC ahora está viviendo una nueva etapa. A corto plazo, ¿cuál es esta etapa? Mira, a largo plazo siempre hemos hecho trabajo de educación y comunicación permanente. Claro. Ahora, a corto plazo estamos centrándonos en proyectos de investigación que están validando y desarrollando la aplicación de programas específicos de formación en las universidades médicas, las carreras pedagógicas, en la sensibilización a decisoras y decisores y en que se continúe el proceso de actualización legislativa contemplando estos elementos que han sido refrendados en la Constitución. Esas son las cosas que nos importan y por supuesto las campañas de bien público para seguir comunicando más ampliamente estos mensajes y como mismo hemos visto que ha dado resultados, sabemos que seguirá dando resultados porque todavía quedan lagunas, quedan dudas, todavía queda ignorancia con relación a estas temáticas. Fíjate que lo que te estoy diciendo de la identidad de género, hay gente que no le cabe en la cabeza que si tiene, que los genitales no tienen nada que ver con la identidad de género. La identidad de género te la pone la sociedad, lo ponemos los padres, somos los primeros en que ya nació y entonces si tiene genitales que se consideran femeninos, vestidita de rosado, muñequita, al varón, la pistolita para la violencia, el carrito, la pelota. Lo visten de azul. Es una cosa tan absurda, pero además le dicen cómo se tiene que comportar. Y empiezan a sobrecargarles. ¿Cómo no van a llorar si son seres humanos con sentimientos? Claro. Y además que si la mujer no puede hacer esto porque esto es cosa de hombre, esto es cosa de mujer. ¿Qué es eso? Cada persona tiene capacidad para tener cosas fuertes o para hacer cosas más delicadas. Todo el mundo. Los juegos, los juguetes, las actividades humanas no pueden verse desde el género impuesto de lo masculino y de lo femenino. Con esa diferenciación que se ha hecho tan estricta entre lo femenino y lo masculino, queda fuera una gama amplia de personas que no se identifican con esas imposiciones. Y esto no es para que la gente lo asuma como moda, ahora yo soy esto y soy de todo, y soy pansexual y hago de todo. Sí. No, porque eso es un disparate, aquí no se pone nada de moda. Aquí lo que estamos dando es conocimientos
para que información, para que haya conocimiento y para que las personas puedan decidir libremente sin presión de ningún tipo, ni de la cultura impuesta, hay gente que piensa ni de lo que le influencia. De que ahora están obligados y de No, que lo que le van a meter a mi niño en la escuela es no. aquello. Pero incluso recibí incluso una queja de un muchacho que iba con su pareja, su esposa, y llegó otro muchacho gay y le tocó la nalga. Y cuando fue a la policía le dijo, no, pero ahora no podemos hacer nada, es un disparate. Porque todos tenemos que respetarnos. No quiere decir que ahora estemos desprotegidas las personas heterosexuales, ni las personas que nos sentimos conformes con nuestra identidad de género. Claro. No es que nos vamos a desproteger, pero la educación que tenemos que dar y la formación que tenemos que dar es justamente para que no se den este tipo de confusiones y para que además aprendamos a denunciar usando las leyes que nos amparan. Todas las personas, no solo las personas gay, lesbianas y transgénero, no, todas las personas tenemos que aprender a usar la ley y a ejercer efectivamente nuestros derechos. Y fíjate que es el código de todas las familias. Es amplio, es una protección muy amplia y muy profunda y muy bien operacionalizada. O sea, es fácil de aplicar, aunque se están, fíjate que aprobando ya decretos, leyes y resoluciones que ayudan a desglosar mejor la aplicación de algunos de los derechos que están consagrados tanto en la Constitución como en el Código de las Familias. Mariela, ¿qué camino le queda a Cuba por recorrer? Uy, muy largo, porque realmente llevamos solamente 6 décadas de socialismo, de experimentación, para transitar hacia una sociedad más justa. Y eso lleva mucho trabajo. Esto es parte, de ese proceso. Es una parte de ese proceso. Pero yo escuché al presidente nuestro, a Díaz-Canel, que además ha estado muy al tanto de todo esto, decir que había que ir quitando los pedacitos, ¿no? Así mismo. Destajando. Es un proceso, además, que la construcción de consenso es muy compleja. Lleva un proceso de diálogo permanente, de aportar informaciones, conocimientos, de escucharse unos a otros y nos lleva tiempo. Pero llegamos a la construcción de este consenso actual con estos documentos que se han aprobado gracias a un trabajo de años. Estos años no han sido por gusto. De errores y de logros. De aprendizaje, de buenas Exacto. y malas prácticas, porque error, después es que lo calificamos de error. Por eso me gusta más hablar de buenas y malas prácticas, de experiencias en las que sacamos aprendizaje de que por aquí no va por aquí, pero eso lo establece el diálogo. Yo te digo que así vamos construyendo los mecanismos de funcionamiento social desde nuestra visión de la democracia socialista, es ir rompiendo todo lo que hemos aprendido en ese sentido y creando eso mismo, esa consulta popular, esa de que cuando no es consulta popular que podamos ver en internet las leyes y poder opinar de las leyes, eso de estar participando en todos los procesos es parte de la construcción de lo que estamos buscando como democracia socialista, la democracia del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo en estos temas es parte de la contribución que nuestra institución le está haciendo a ese proceso. Y yo creo que muchas otras lo están haciendo desde otras tareas y desde otros objetivos, pero en función de la misma estrategia de avanzar como sociedad en la creación de los mecanismos de esa transición hacia una sociedad más justa que identificamos con el concepto de socialismo. Pero eso no se da por decreto. Los cambios de cultura son complejos. Y son procesos. Los procesos coloniales impusieron con sangre sus normas. Nosotros estamos desarrollando ideas a través de la cultura, de la educación y de el diálogo democrático. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto es una parte. Ahora voy. Santi, una última pregunta. Por cuestiones de tiempo además. Sancti Spiritus es una tierra campesina. La celebración de la jornada contra la homofobia y la transfobia coincide con el Día del Campesino. Pero esto es una tierra eminentemente campesina, originalmente de ganaderos, de azucareros, tabacaleros hoy.
de gente muy trabajadora en el campo, que produce mucho para este país. En algún momento que hubiese una coincidencia entre una cosa y la otra, el Día del Campesino, el 17 de mayo, y esta jornada no fue bien vista. Hoy, ¿cómo ha sido esa articulación? Sí, realmente al principio generaba malestar en algunas personas, pero Porque nosotros... hay muchos campesinos que nos deben estar escuchando ahora. Sí, sí, ¿no? Y lo que les quiero transmitir es eso, es decir, nosotros lo que queríamos era, y lo transmitimos en muchas ocasiones, es que qué cosa tan bonita que están coincidiendo en la misma fecha dos celebraciones importantes. Primero, la primera ley de reforma agraria, que se le dio la tierra a quien la trabajaba, y que además reconocemos como el Día de nuestro campesinado, el Día del Campesinado cubano, porque no solo el campesino, también es la campesina. Y entonces eso me pareció importante. Yo dije, bueno, se van a sentir incómodas las personas que no lo entiendan, pero a veces en una misma fecha coinciden celebraciones. Y en este caso coincide que también el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea General, donde participan todos los ministros de salud del mundo integrados al sistema de Naciones Unidas, reconocieron que no había ninguna evidencia científica para decir que las personas homosexuales eran enfermas y por tanto no debían permanecer en los manuales de clasificación de enfermedades donde habían hasta tratamientos para convertirlos en heterosexuales. Una cosa loca que le hizo mucho, provocó mucho sufrimiento. Eran torturas, les hacían lobotomía. La Asociación Americana de Psiquiatría era como que la referencia de moda, impuso electroshock, tratamientos horrorosos. Mucha gente sufrió. Y Cuba, influenciada por la cultura americana, pero el mundo entero estaba influenciado por la medicina americana, cometía los mismos errores. Entonces, eso realmente es muy injusto y todo eso se fue cambiando. Se hizo justicia desde la ciencia, desde la medicina, la misma que sirvió para dañar a esas personas. Entonces, ya se le quitó autoridad a esa idea y se empezó entonces a desarrollar ya desde el punto de vista científico argumentos para demostrar que la sociedad tenía que aceptar y respetar estas realidades y además conocerlas, estudiarlas, no para decir, este fenómeno que estoy estudiando, no, para decir cuánto daño estamos haciendo y cuántas cosas tenemos que cambiar. Y después pasó más adelante con la situación de las personas trans, que no se sienten cómodas con la identidad de acuerdo a los genitales cuando nacen. ¿Cuántas familias no tienen dentro de su grupo familiar personas con estas características? ¿A cuántas no les va a poder pasar? A muchas. Entonces, qué bueno que la sociedad cubana desde la ley ya esté preparada, desde la educación encuentre herramientas para proteger a esas infancias que están muy desprotegidas, a veces desde la ignorancia, y que sufren y que no tienen capacidad emocional para soportar esas hostilidades. Ningún niño, un adolescente, un joven no tienen experiencia, no tienen recursos emocionales para defenderse de la hostilidad y mucho menos de la hostilidad familiar, porque lo más importante en un ser humano es la acogida de su familia, el cariño, el cuidado, la comprensión, el ser bien interpretado y comprendido por sus padres. Entonces, yo creo que el código nos está ayudando a decir, mira, lo que no sé, voy a buscarlo. Vamos a buscarlo, porque si mi niño dice que no es niño, que es niña, yo se lo tengo que aceptar. ¿Dónde está la razón que hay que buscar para decir qué hago? Mi niño está enfermo. No, tu niño no se siente niño, se siente niña. La identidad es algo muy sentido. O al revés. Entonces, simplemente acéptalo, protégelo, cuídalo y busca ayuda para no equivocarte y para evitar que le hagan daño. Y un reto importante que tenemos también es con las escuelas. Ya la escuela, respondiendo al mandato constitucional, tiene que cambiar su ¿cómo se llama? Su reglamento. Si la niñita no se siente niño, que vaya como niño y se cambie su nombre y sea aceptado y protegido.
Fíjate que los estudios que se hacen con esas edades, las niñas y los niños lo entienden todo, aceptan, entienden, protegen a los demás, aprenden desde pequeñito a ser solidarios, aprenden a cuidar a una persona que está más desvalida porque los demás podrían no comprenderlo. Y quienes metemos la pata, quienes no lo hacemos bien, quienes creamos el problema somos los adultos. Por eso tenemos que trabajar en la escuela con los niños, con los maestros, con las familias, porque a veces hay quienes han tenido esas actitudes hostiles y después tienen a un ser querido con esas características y han tenido que reconocer cuánto daño le hice a este y al otro, y ahora después no que digan tengo a karma, mi familia, después no digan que es karma, es la vida misma. Exacto. Entonces tú le dices, miren, ahora esta persona que yo quiero tanto, tengo que aceptar y respetar, y yo miro cuánto daño le hice a este y al otro. ¿Por qué tenemos que llegar a esas situaciones de odio tan horrorosas, que tanto daño hace tanto a quien es odiado como al que odia? ¿Por qué no aprendemos a convivir, a amar al prójimo? ¿Por qué no aprendemos de verdad en todos los momentos de la vida? Yo sé que la responsabilidad educativa, cuando eres madre y padre, a veces te pone en situaciones que tú no sabes cómo resolver. Siempre es un reto muy complejo, es una tarea complejísima, es ser madre y padre. Pero por eso pidan ayuda, vayan con profesionales, busquen información, mira, usen la radio para pedir que especialistas les expliquen estas cosas y les ayude. Y además busquen protección, porque ya la ley les ampara. Y ustedes pueden denunciar cuando están lastimando y vulnerando los derechos de las personas que ustedes quieren, o de una persona que les sensibiliza porque no te gusta lo injusto, porque tú sufres ante una situación injusta, aunque no conozca a la persona. Por lo menos a mí me pasa, y eso es lo que me ha movilizado en todo este trabajo. Si yo veo que están lastimando a una persona, que la están humillando, que le están haciendo daño, hay que parar eso, por la vía que sea. Sea la injusticia que sea. Sea la injusticia que sea, hay que pararla. Y eso yo creo, mira, lo he aprendido en familia y lo he aprendido con los principios de la revolución. Mariela, muchísimas gracias por estos minutos que le ha cedido Radio Santo Espíritu. Para mí ha sido un gusto poder conversar con usted frente al micrófono, no en lo personal, ya hemos estado intercambiando, pero frente al micrófono, y además que nos puedan escuchar muchas más personas, llegar a muchas más personas, tanto en Santo Espíritu como en el mundo, porque hoy vuelvo a lo que dije al inicio. Hoy no podemos medir quién nos está escuchando y dónde nos está escuchando, porque estamos también con audio real por internet, y eso es una garantía también de que todo pueda ser más cerca de la gente, ¿no? Puede estar más cerca de la gente. Santo Espíritu es sede de la 16ª jornada contra la homofobia y la transfobia. ¿Algún mensaje, algo que quiera decir, que quiera agregar? Bueno, primero agradecerles por la buena acogida que hemos tenido aquí en la provincia, y quiero convocarles a que se sigan acercando al conocimiento de estas temáticas para que la sociedad cubana siga avanzando en su conquista de derechos, de justicia e igualdad social. Sigamos haciendo revolución. Muchas gracias. Gracias a usted, Mariela. 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 Gracias.